muchas gracias por estar con nosotros en este foro en el que estamos celebrando las 25 pymes de éxito, que es nuestra edición que actualmente se encuentra circulando y con el que aspiramos como a abordar temas sensibles para todos los emprendedores y darles tips sobre lo que es el futuro en un contexto pues como el actual, que nos golpean por el dólar, nos golpean por la inflación y la incertidumbre como que es la regla del juego. Hoy tenemos un panel de lujo para abordar este tema sobre las oportunidades de crecer en el nuevo panorama de los negocios. Se trata de un panel de lujo en el que van a participar y los voy a presentar de una vez, voy a introducirlos en la charla. Camilo Fernández de Soto, director de Colombia Productiva. Camilo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Aldemar, muy buenos días y un saludo muy especial para ti, a Diana Gaviria y Alejandro Moreno, todos grandes amigos y aliados de Colombia Productiva. Muchas gracias, Camilo. Nuevamente también tenemos a Alejandro Moreno Salamanca, él es el director del INALDE, es la más importante escuela de negocios de Colombia. Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Usted está en México, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aldemar, a todos ustedes un gusto estar compartiendo, a Diana, a Camilo un saludo especial y qué grato poder venir a compartir en este panel de Forbes Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Y también nos acompaña hoy Diana Gaviria, CEO de Connect Bogotá Región, entidad que impulsa los procesos de innovación en la región de Bogotá y Cundinamarca. Diana, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Realmente un placer estar con ustedes hoy, compartiendo también con Alejandro y con Camilo en un tema tan relevante en estos momentos actuales. Perfecto, pues entremos en materia. Vamos a arrancar con Camilo Fernández de Soto y nos interesa mucho esta perspectiva desde el gobierno porque han ocurrido muchas cosas en los últimos 2 años para el sector empresarial. Desde la perspectiva de Colombia Productiva, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué oportunidades se abren hoy en la tarea de las pymes de crecer y consolidarse? Mira, la verdad es que creo que estos años han sido unos años de muchos desafíos que nos han dejado lecciones innumerables, pero yo quisiera de pronto dejarles a ustedes 3. La primera es decirles que se demostró que la productividad definitivamente es el camino para el crecimiento de las empresas, aún en tiempos de crisis, y que además esto le puede ayudar al país a dar un salto económico, social, ambiental, porque desde esa perspectiva de productividad uno puede, digamos, atender todos estos retos. Esto lo hemos visto que la productividad ha sido la estrategia de países que han venido con un crecimiento sostenido como Corea, Eslovenia, Estonia. Y Colombia, por primera vez en su historia desde el año 2019, ha tenido crecimientos constantes de la productividad total de los factores, algo que nunca se había visto. Y desde Colombia Productiva nosotros hemos visto que efectivamente el haber podido aportar un granito de arena llegando al corazón de las empresas fue fundamental. Con programas, por ejemplo, como los de fábricas de productividad, vimos que, por ejemplo, las pymes, a través de más de 1.400 intervenciones, lograron mejorar sus indicadores por encima de un 31%. Lograron reducir en 25% sus tiempos de producción, lograron aumentar en estos tiempos de crisis en un 24% sus ventas y algo muy estratégico fue que lograron un 45% de ahorros económicos por eficiencia del consumo de energía. Eso es supremamente importante porque eso también nos pega al tema ambiental, al tema social. El DANE nos reveló hace unos meses que las empresas que participaron en este programa de fábricas de productividad tuvieron mayor normalidad en sus operaciones durante la pandemia y se pudieron adaptar mucho más fácil. Eso sería lo uno, o sea, la productividad es el camino y todos tenemos que seguir en esa gran agenda nacional. Lo segundo es que la calidad tiene que ser la base, tiene que ser fundamental para la productividad y el crecimiento de las empresas, porque eso le va a facilitar a las empresas su acceso a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Y lo que hemos visto es que aquí hay una brecha supremamente grande que tenemos que seguir combatiendo. Hemos visto que la productividad más tiene que ser ese camino porque vimos que las empresas que han incorporado estándares de calidad lograron reducir en un 50% los productos no conformes o defectuosos. Imagínate, eso es casi que recuperar el 50% de su producción. Y en nuestro país, según la última encuesta del DANE, vemos cifras como que, por ejemplo, tan solo el 6.3% de las empresas tiene certificaciones de calidad de proceso o solo el 3.1% de producto. Así que ahí hay un esfuerzo enorme. Nosotros montamos el primer programa nacional con llegada a todos los departamentos. Vimos como, por ejemplo, empresas en Chocó, en Putumayo, en Arauca, en Guaviare, en Vaupés, en Caquetá, le apostaron a la productividad y montamos este esquema multiplicando por 34 nuestro impacto y logramos darle formación, asistencia técnica a estas empresas que han entendido que la productividad es el camino. Y por último,
Yo diría que si algo nos dejó muy claro la pandemia es que la transformación digital ya no es una opción, sino es una obligación. Y que entonces tenemos que dar ese salto de digital para crecer, para sofisticar nuestra oferta y para que las empresas además puedan atraer más clientes. Vimos, por ejemplo, también en esa última encuesta de micronegocios del DANE, como el 89% de los micronegocios no usa computadores o tabletas, o que cerca del 70% no utilizó ni siquiera el Internet. Entonces ahí vemos que hay una brecha supremamente grande y necesitamos es darle la vuelta a estas cifras para que la tecnología juegue un papel protagónico, no solo para abrir nuevos canales de venta, sino para que también sea esa base para sofisticar la oferta, implementando tecnologías avanzadas en productos, en procesos, que la haga más competitiva. Nosotros hemos visto que hay un gran apetito para esto y logramos hacer grandes alianzas, por ejemplo, con el SENA, con el MINTIC, para sacar programas especializados para incorporación de nueva tecnología o simplemente para desarrollos tecnológicos muy sencillos que tuvieron gran apetito y grandes resultados, Aldemar. Así que, número uno, la productividad es el camino. Número dos, hay que apostarle a la calidad y la transformación digital es una obligación, ya no es una opción. Camilo, muchas gracias. Muy interesante esta perspectiva de Colombia Productiva, porque sin lugar a dudas hay unos resultados para mostrar con todos estos programas como Compra lo Nuestro o campañas de productividad como las que ustedes vienen haciendo. Vamos a pasar ahora con Alejandro, que tiene una perspectiva bastante interesante, porque el INALDE es una institución de educación dirigida a los empresarios y a las altas directivas. ¿Qué papel está jugando hoy la capacitación para el logro de objetivos empresariales? ¿Cuáles son los temas más sensibles sobre los que se debe capacitar a la alta gerencia de una compañía hoy? Pues Aldemar, así como decía Camilo, todo el tema de productividad que es tan importante, hay que tener presente que los países que tienen mayores niveles de productividad son países en donde los niveles de cultura, de capacitación y de perfeccionamiento directivo son más altos. Colombia es un país que desafortunadamente adolece de esta cultura del lifelong learning, este estar aprendiendo continuamente. Es muy importante porque al ritmo que avanza la tecnología, al ritmo que avanza los negocios, la geopolítica, los cambios estructurales en el orden social, es muy importante tener esa capacidad de estar siempre reaprendiendo, haciendo el upskilling y el reskilling. La capacitación en el logro de los objetivos empresariales, a mi manera de ver, es fundamental. Hay estudios, por ejemplo, en sectores industriales en donde un mismo peso invertido en capacidades directivas puede tener 7 veces más retorno, esto lo dice el Consejo Privado de Competitividad, que ese mismo peso invertido en tecnología, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes lo que puede ser para el logro de los objetivos empresariales que las empresas inviertan más en capacitación. Hay una alta correlación. Y luego me parece que es muy importante porque, digamos, el mundo, como decía, está viviendo unos procesos de transformación muy grandes, en donde no es solamente tener conocimiento técnico, sino también tener conocimiento de lo que es una persona, de lo que es una empresa, de lo que la constituye, para realmente poder hacer no solo empresas sostenibles, sino naciones sostenibles. Bueno, ya tenemos una perspectiva desde el gobierno, también una perspectiva desde la academia y lo importante que es la formación para las compañías hoy, para la alta gerencia. Vamos a hablar con Diana Gaviria, que es una institución, la que dirige Diana Gaviria es una institución súper interesante y justamente por eso le pregunto, la innovación hoy es un factor clave y ustedes están concentrados en eso y sobre todo por la velocidad del cambio con que se están dando las cosas ahora. ¿Qué factores son decisivos para que una empresa mediana o pequeña logre innovar con efectividad? Es una pregunta muy retante porque para las pymes evidentemente es muy difícil innovar y lo digo porque son tantos los retos del día a día, de financiación, de talento, de simplemente sobrevivir en el mercado y sobre todo en un mercado tan complejo y cambiante, que muchas veces dejan a un lado la innovación como algo que deben abordar en un futuro. Pero yo estoy segura que si revisamos, y pues me interesará mucho conocer las 25 pymes de éxito que ustedes están resaltando, me imagino y podría decir con mucha certeza que todas están innovando. Digamos, el mensaje que quiero dejar es que la innovación no es un tema de futuro, es un tema de presente, casi que de pasado. La organización que no haya emprendido un proceso de transformación digital durante la pandemia difícilmente podrá competir.
Pero además de eso, es absolutamente fundamental, digamos, que inviertan en talento, que puedan también, digamos, tener una alta relación con sus clientes, que los conozcan muy bien para que puedan entender de qué forma pueden adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas necesidades de los consumidores. Sin duda, y lo hablaré ahora, la innovación abierta y la articulación también son fundamentales. Y por último, no deben pensar en las restricciones de financiación que hay, porque como Camilo lo mencionó, existen muchísimas opciones de financiación, tanto del sector privado como del gobierno. Diana, muchas gracias. Sin lugar a dudas, en esta primera ronda de preguntas dimos una mirada, digamos, un poco general sobre los programas de gobierno, sobre la capacitación y esta mirada desde la capital, donde hay unas experiencias súper interesantes, desde la capital y la región de Cundinamarca, donde hay unas experiencias bien interesantes en materia de emprendimiento, en distintos sectores, digamos, uno ahí puede encontrar cosas muy, muy chéveres. Vamos con una segunda ronda. El tiempo siempre será nuestro principal enemigo, entonces hacemos esta segunda ronda y vamos con un mensaje de cierre con cada uno de nuestros invitados. Vamos con Camilo Fernández nuevamente. Ya mencionó los programas que ustedes tienen. Ahora quisiera un poco profundizar en unos en particular y es aquellos que les han dado a las pymes herramientas a través de canales digitales y marketplace, lo que inclusive les puede ayudar en la tarea de internacionalizarse. ¿Cuáles son las lecciones de esas experiencias, Camilo? Supremamente importante. Nosotros teníamos que entender la coyuntura y en ese sentido, como te contaba, los diferentes programas tenían que responder a esa aceleración de la transformación digital. Lo primero es que Fábricas de Productividad, el programa que les hablaba al principio, ha tenido un efecto muy importante a través de una línea que tiene de transformación digital, donde las empresas lograron reducir sus costos en más de un 40% al automatizar los procesos. Entonces eso ya es algo muy, muy robusto. Lo segundo es que les comentaba de las alianzas que hicimos con el SENA, con Mintic, donde ayudamos a que las empresas, por ejemplo, de transporte, incorporaran análisis de datos para incorporar y para organizar sus rutas y que las frecuencias de los buses fueran las indicadas y así lograron reducir sus costos. O como, por ejemplo, grandes empresas como Brasilia desarrollaron aplicativos para reducir a cero el riesgo de accidentes por distracción con unos elementos supremamente innovadores. O en el sector de turismo, en Santa Marta ayudamos a empresas a desarrollar aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada para que ese turista que va a llegar pueda experimentar previamente y ya tenga muy claro qué es lo que quiere llegar a hacer. Y finalmente fortalecimos Compra lo Nuestro. Compra lo Nuestro es la red social empresarial hoy en día más grande de América Latina, ya tiene más de 90,000 empresas y a través de ella brindamos diferentes servicios. El primero, algo muy sencillo que las personas creo que puede que no tengan en su radar, un código de barras en nuestro país, que es la puerta de entrada a grandes superficies, a comercio electrónico, a cualquiera de estas cosas, tiene un costo de 70,000 pesos. Una microempresa pensar en invertir 70,000 pesos para codificar su producto le cuesta mucho. Nosotros a través de Compra lo Nuestro lo estamos dando totalmente gratis y hemos generado ahorros por más de 47,000 millones de pesos y hemos entregado más de 240,000 códigos de barra y hoy en día estas empresas pueden vender en canales digitales, pueden entrar en marketplaces o grandes superficies. Lo segundo es que seguimos apoyando la adopción del comercio electrónico. A través de una alianza que hicimos con Storón, hoy en día cualquier MIPYME que no tenga muy claro, que de pronto le dé susto meterse en esta nueva tecnología, lo acompaña Storón para que vayan paso a paso y sin tener que adoptarlo ellos necesariamente y puedan vender en los marketplaces más importantes del mundo, en Linio, en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, en Falabella, en Jumbo, etcétera. Y aquí hemos logrado que se vendan más de 4,786 productos de 845 empresas que no sabían cómo aventurarse y a través de este acompañamiento lo lograron. Y adicionalmente llevamos a través de una alianza que hicimos con Bavaria, capacitación para el uso de herramientas digitales en negocios de unas poblaciones víctimas o poblaciones o comunidades ROM, de artesanos, poblaciones vulnerables, y llegamos a más de 15,000 mujeres atendidas que hemos visto cómo a través de la formación, a través de herramientas como WhatsApp o Instagram, están multiplicando sus ventas. Econometría hizo una evaluación de impacto de este programa y encontramos unas cosas supremamente importantes. Y finalmente,
la gente no sabe por dónde empezar. Y a través de Compra lo Nuestro estamos haciendo diagnósticos para que la persona pueda hacer un autodiagnóstico y entienda dónde están sus brechas. Todo a través de manera gratuita, en línea. Estas empresas van a poder tener su autodiagnóstico y saber hacia dónde pueden ir. Les damos vouchers digitales para que implementen esos desarrollos y puedan acelerar su transformación digital. Todo de manera gratuita a través de Compra lo Nuestro. Así que estamos muy contentos de esta oferta y de invitar a las empresas a que adopten el reto de la productividad, de la calidad y, por supuesto, de la transformación digital que hoy en día tiene que ser esa base para que sigan sofisticando su oferta y creciendo en el mercado. Pues quiero ahora darle la palabra a Alejandro Moreno sobre un tema muy interesante. Ya también Camilo lo mencionó y hay conciencia al interior del gobierno sobre la importancia de la digitalización y la necesidad de hacer esa apuesta. Pero quiero preguntarle a Alejandro, a partir de la experiencia que tienen con esta interlocución con los empresarios que reciben capacitación en el INALDE, ¿cuál es la estrategia que deben tener los empresarios para enfrentar el problema de la digitalización que parece estar demandando más inversión y talento cada día? Sí, en esa línea uno tiene que pensar en cuáles son como esos temas sensibles que la digitalización le impone a los empresarios. Me parece que, como mencionó Diana hace un tiempo, hace un momento, la innovación es una de las habilidades que sí o sí tiene que estar en el permanente de los empresarios. Mire, esta crisis post-pandemia nos tiene que mostrar que todas las organizaciones debemos aprender a vivir en versión beta. ¿Esto qué quiere decir? Es que nunca estamos establecidos, siempre seguimos reaprendiendo. Y como mencionaba Diana, esas habilidades para la innovación, por ejemplo, en mi opinión, tienen que ver también con la apertura al error. Qué importante sensibilizar en la capacitación a la gente a que permitamos el error, porque una organización que no se permite equivocarse nunca innovará. Y en la línea de Camilo, de todo este tema, digamos, de digitalización, me parece que, digamos, yo diría hay dos cosas. Hay unas habilidades técnicas que requieren, digamos, el mundo de la digitalización, de la inteligencia artificial, del blockchain, del big data, que podría uno pensar en tercerizar como empresario. Uno puede, digamos, tercerizar a los expertos en manejo de datos para el uso de los algoritmos que usen mis datos de mi empresa para hacerme ver causas de los problemas y para poder ver planes de solución. Pero lo que hay que entrenar a la gente es para que sepa qué pedirle a esos científicos de datos. Yo veo muchas organizaciones que hoy en día, digamos, contratan o montan equipos de análisis de datos y al final no es un problema de capacidad de correlacionar datos, sino de saber qué se quiere sacar de los datos. Dicho esto, en mi opinión, y digamos amarrando los temas que hemos venido hablando con el panel, que ha sido muy interesante, a mí me parece que el momento que estamos viendo, no solo en Colombia, sino en la región e incluso en el mundo, nos debe llevar a hablar de temas, por ejemplo, de geopolítica y geoestrategia. Hoy salió un informe del IS Business School, Escuela Asociada, Jordi Canals, exdirector general del INALDE y amigo mío, planteaba que la mayoría de empresarios tienen planes estratégicos a futuro, pero pocos empresarios tienen planes geoestratégicos. Es decir, es entender en el contexto, digamos, cultural, en el contexto económico, en el contexto político del país en el que yo hago negocios, en los países en que yo hago negocios, cuáles son esos riesgos. A mí me parece que en esos temas también los empresarios deberían pensar en capacitar a su primera plana directiva. Y por supuesto, un tema que siempre será perenne es los temas humanistas. Las empresas son finalmente comunidades de personas. Entonces es importante que los directivos independientemente de los temas de digitalización y de tecnología que están en la mesa, nos convenzamos de que para poder mover a la gente hay que entender a la gente, entender qué los mueve, qué es una persona, qué es una empresa. Y digamos, los temas de siempre éticos estarán sobre la mesa, creo yo, independientemente de los trends que vengan en temas de digitalización, Aldemar. Bueno, Alejandro nos deja el punto en el tema de la digitalización y los desafíos que allí se están enfrentando. Sin lugar a dudas, no se trata solo de digitalizar por digitalizar. También lo ha mencionado Alejandro, el tema de la ética al interior de las empresas tiene que volverse también súper importante. Vamos ahora con Diana Gaviria, porque insisto que desde Connect Bogotá Región están logrando, y en general otras instituciones del Estado han logrado un tema de articulación bastante interesante. Yo creo que ese es uno de los hallazgos importantes en la historia reciente del país acerca de la política pública y en general de los procesos de impulso a sectores, y es articular, parece ser clave, y para los empresarios puede llegar a ser un lenguaje confuso, porque ya se trata de no solamente que el gobierno esté, sino que también ofrezca servicios interesantes al sector privado,
pero también un trabajo conjunto con la academia, con los gremios, obviamente con los gobiernos nacional y regional, la sociedad civil y los propios empresarios. Ahí hay una red complejísima de relaciones que hay que desarrollar. ¿Cuál ha sido la experiencia de Connect Bogotá Región y cómo hace un empresario para lograr articularse, Diana? Pues sin duda dentro de la innovación es muy importante, como tú mencionas, José, la articulación. Y la articulación se puede dar de muchas formas. Una muy importante es esta tendencia a la innovación abierta, donde las empresas no buscan resolver retos y problemas estratégicos solos, sino que se alían con otras organizaciones para poder llevar, digamos, estas innovaciones al interior de la empresa. Eh, digamos, típicamente las empresas han trabajado con universidades. Muchas universidades tienen soluciones muy interesantes a los grandes desafíos, pero también viene creciendo en los últimos 10 años un fenómeno muy interesante que es la innovación abierta, en que las empresas se apoyan en emprendedores para poder, digamos, acelerar su innovación de forma importante. Entonces, los emprendedores lo que aportan es agilidad y, digamos, esa destreza tecnológica que muchas veces las pymes no tienen. Entonces, invitaríamos a las empresas a que cada vez más busquen solucionar a través de organizaciones como Connect Bogotá Región muchos de sus problemas conectándose con otros emprendimientos. Y por supuesto, muchas veces no pensamos en otras empresas pares para co-desarrollar. Desde Connect también tenemos muchos programas de innovación colaborativa donde ponemos a trabajar organizaciones muy disímiles que de otra forma uno pensaría que no tienen mucha relación para pensar en nuevos productos y servicios. La innovación colaborativa también implica relacionamiento con el consumidor, con clientes, es decir, ofrece enormes posibilidades para cortar este camino que muchas veces puede ser complejo. Diana, muchas gracias, muy interesante, sobre todo porque sin lugar a dudas el desafío está exigiendo, como ya lo mencionó, el tema estrategias de innovación abierta que implican un cambio radical al interior de las empresas, que tradicionalmente, hasta antes de la revolución tecnológica, pues vivían muy satisfechas con estar cerradas, enconchadas y no tenía, y ahorita ya la necesidad de abrirse en todos los sectores, eso pasa inclusive hasta en la banca, donde están enfrentando ese enorme desafío del open banking, por ejemplo. Bueno, el tiempo se agota. Voy a dar ahora paso simplemente a un mensaje de cierre a cada uno de nuestros invitados que yo creo que han aportado muchísimo en este afán de nosotros de Forbes Colombia por darles herramientas de análisis a los empresarios acerca de los tiempos que están ocurriendo y que son sin lugar a dudas generan mucha incertidumbre. Camilo, desde Colombia Productiva, muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje de despedida. Claro que sí, Aldemar. De nuevo, agradecerte a ti, a Forbes por la invitación. Un saludo especial también a Diana Gaviria y a Alejandro Moreno. Y decirle a toda la audiencia que sí es posible producir más y mejor y ser rentable. Lo demostramos a través de las más de 4.300 intervenciones hechas en fábricas de productividad que lo confirman y cada una de las empresas ha mejorado sus indicadores. Es posible producir con calidad y abrir nuevos mercados. Más de 1.500 empresas hoy tienen procesos y productos de mejor calidad gracias a nuestra oferta. Y finalmente, es posible ser productivo y sostenible. Tenemos ejemplos de más de 2.700 empresas que participan en proyectos de sostenibilidad, de eficiencia energética, que mejoran sus indicadores día a día y que han logrado también avanzar hacia la transformación digital. Así que nuestra invitación es a que conozcan toda la oferta de Colombia Productiva en www.colombiaproductiva.com. Un saludo para todos. Lo mismo para Alejandro Moreno Salamanca del INALDE. Muchas gracias por estar con nosotros y un mensaje de cierre para quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora. Primero, un placer haber compartido con Diana y con Camilo Aldemar a Forbes Colombia. Gracias por la invitación. Qué bueno estos paneles que se ofrecen ideas. El tema que nos invitaron a hablar es del futuro del ecosistema empresarial, por lo tanto es hablar del futuro. Yo quisiera dejar un mensaje final y es que el futuro se construye en el presente. A veces pensamos tanto en el futuro que nos olvidamos del presente. Me gusta mucho pensar en que el origen de esa palabra, pues al menos en inglés es present, ese regalo, ese don que nos da la vida y que es el lugar en el que podemos actuar. Es decir, que si queremos pensar en el futuro, pensar en el presente y para eso también, en un momento que yo sé que es complejo, yo sé que no es fácil, digamos, asimilar el movimiento político que ha tenido Colombia,
pero me parece que es muy importante pensar en que también es reflejo de un grupo de conciudadanos que ve necesaria una serie de cambios. Y en ese sentido, digamos, un mensaje que yo daría es no tener miedo porque el miedo paraliza. Y cuando uno tiene miedo, uno no piensa. Y cuando uno tiene miedo, uno toma malas decisiones. Y también el otro mensaje en ese sentido del futuro es, los directivos empresariales tenemos una obligación moral, digo yo, me gusta decirlo así, tenemos la obligación moral de inyectar optimismo, de sembrar esperanza. Si usted, director general, si usted, presidente de empresa, no cree que el futuro de Colombia será mejor y no cree que todo esto que está pasando es para bien y que van a venir aprendizajes para todas las partes y las diferentes orillas, pues entonces, ¿cómo quiere que lo sigan? Si usted cree que el futuro va a ser malo, usted no tiene posibilidad de liderar. El liderazgo implica un ejercicio racional y consciente de pensar en el futuro. Y en ese sentido, pues el futuro lo construimos nosotros. Tal vez algo que yo diría a los empresarios es que tenemos obligación de estar aún más presentes que antes en el control político, primero, y en la vida pública. Tenemos que estar más activos de antes porque efectivamente muchas de las necesidades sociales y del orden social, que no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo se está exigiendo mayores niveles de justicia, pues requiere que nosotros que hemos sido privilegiados con esas posiciones de liderazgo estemos aún más activos en la opinión pública. Y para Diana Gaviria de Connect Bogotá Región, muchas gracias también por estar con nosotros. Un mensaje de cierre. Camilo, Alejandro, realmente muy interesantes sus reflexiones. Yo lo que quiero decir es que la innovación ya no es opcional. Realmente es una herramienta, es un medio para mejorar la competitividad y digamos, la productividad de las empresas. Y yo creo que muchas veces se le pone misterio a un tema que puede ser relativamente sencillo, que puede empezar con una innovación incremental o de mejora de procesos. Y luego ir sofisticando la innovación para ese trabajo alineado con otros actores, con emprendedores, con universidades. Y sin duda, digamos, quiero resaltar 3 factores muy importantes. Uno es el talento humano, deben tener el mejor talento que puedan conseguir en el mercado, que de ese talento depende en gran medida esa cultura de innovación de la organización. El tema de la transformación digital realmente ya no es tampoco optativo, es algo absolutamente necesario y para esto también pueden empezar con algunos, digamos, pinitos pequeños financiados por el gobierno y por otros. Y sin duda, la co-creación con otros actores cada vez se vuelve una manera de innovar más rápidamente y con mayor éxito. Entonces, quiero invitarlos a todos a trabajar de manera colaborativa, resaltar también que Connect Bogotá Región tiene en este momento abierto su ranking de innovación abierta a nivel de América Latina. Y queremos invitar a todas las empresas a que consulten nuestra página web porque realmente vamos a destacar cuáles son los casos de éxito en nuestro país y en el continente. Pues a Diana, a Alejandro, a Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente fueron un panel de lujo para abordar todos estos temas por cuenta de la enorme incertidumbre que está acosando ahora mismo a los empresarios. A todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias. No dejen de buscar estos temas que estamos abordando en Forbes Colombia con el objetivo de ofrecer herramientas de análisis acerca de la actualidad en los negocios, en la economía, en las finanzas, etcétera. Búsquennos en nuestras redes sociales como Forbes Colombia, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.